¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos a noche de martes, ya la tenemos la semana, ¿eh? Quien dice noche de martes dice miércoles. Quien dice miércoles y además esta semana corta, ya nos estamos preguntando cuándo corre Colapinto, cuándo juega Central, ya está, ya la tenemos. Es un montón lo que hicimos hasta acá, pensando además en los días que venimos teniendo en la Argentina. Bueno, enseguida, por supuesto, vamos a hablar de los titulares de la agenda que se impone, no necesariamente la más importante, pero que se impone por estas horas. Vamos a hablar, por supuesto, con Irina Hauser, detalles de qué implica o qué puede implicar la extradición de Federico Fred Machado. Vamos a hablar de la imputación de alguien que ya es boleta, que es José Luis Espert. Paréntesis, José Luis Espert hoy imputado, pero hace muy pocos días, el jueves pasado, que emitía un video en redes sociales desconociendo todo, ¿se acuerdan? Que no tenía nada que ver. Bueno, termina imputado ni siquiera una semana después, muy pocos días después termina imputado. Buena parte de toda esta escena se explica quizá en ese recorrido. Y sobre todo, también con información muy importante de Irina Hauser, vamos a preguntarnos si Karen Reichardt es boleta. ¿Por qué? Bueno, porque la discusión hasta ahora importante tiene que ver con, de cara a las elecciones del 26 de octubre, quién va a ser el primer o primera candidata de La Libertad Avanza en ese distrito, el más importante. Y yo diría, Dani, querida, que le vayamos sacando los signos de pregunta a nuestro graph, porque eventualmente, pase lo que pase, Karen Reichardt es boleta. Lo voy a explicar muy sencillo y después nos vamos a detener. Porque si efectivamente, como dice la fiscal electoral, lo tiene que definir luego el juez electoral, lo que corresponde es que Karen Reichardt sea la primera candidata en la provincia de Buenos Aires por la cuestión de paridad de género, el gobierno estaría evaluando bajarla de la candidatura. ¿Para qué? Para que sea Santilli el primer candidato, que es el número 3. O sea, en ese caso sería boleta. Ahora, ¿qué está esperando el gobierno? El gobierno está esperando a ver si le habilitan la reimpresión de boletas. Y se le rehabilitan la impresión de boletas, lo que les acabo de decir, es decir, si hay posibilidad de poner las caritas que van, digamos, en la boleta del 26 de octubre, le van a pedir a Karen que se baje. Y si no, eventualmente, Karen va a estar en la boleta si no hay posibilidad de reimpresión, porque si ya va a estar Espert y, digamos, la macana está hecha, hará campaña Santilli, que es lo que le interesa al gobierno, pero Karen ya va a estar en la boleta. O sea, pase lo que pase, Karen es boleta. O está en la boleta o le piden que se baje y es boleta eventualmente como candidata a diputada nacional. Bueno, esto también lo vamos a hablar dentro de un rato. Dentro de un rato con Martín Granowski nos vamos a detener. Tiene tantos elementos interesantes la visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata. Tantos. Recién decía Hernán Lecher, sacaba esta cuenta. Muy interesante. A ver, a ir a hablar con los pescadores no pueden. Están recaliente la industria pesquera con Milei en Mar del Plata. Sobre el turismo tampoco puede ir, porque también hay mucha bronca respecto a lo que significa el tipo de cambio y lo que viene pasando con el turismo local. Tampoco podía hacer campaña con turismo. Turismo, campaña con textiles, menos. Acuérdense lo que pasó, las historias en el invierno sobre los pullovers, etcétera, etcétera. No se vende nada, está todo cerrado. Es histórico el bajón textil en Mar del Plata. Lamentablemente para el gobierno, jubilados y jubiladas hay en todo el país, en cada localidad. Y hoy quiso hacer una caminata y había jubilados y jubiladas recontra picantes que le impidieron hacer la caminata a Javier Milei. ¿Y a dónde fue Milei? Miren qué paradoja, tuvo que ir a hacer una inauguración de una fábrica de papas fritas. Con lo que al presidente le pasa con las papas fritas. Otro paréntesis, era fácil identificar lo que nos estaba pasando, ¿no? No le gusta, a alguien que no le gusta la papa frita, medio que se sabía cómo iba a terminar el asunto. Pero para colmo de males, para el gobierno, es una inversión que consiguió Sergio Massa en el 2022, en una visita que hizo a los Estados Unidos a una empresa estadounidense. Bueno, pero allí estuvo el presidente Javier Milei, que tampoco pudo hacer el recorrido, la caminata que efectivamente tenía pensada. Y terminó otra vez hablando con un megáfono. Ahí está el presidente. En un momento decía el gobierno, bueno, no son las calles, a nosotros no nos importa llenar plazas, nos importan las avenidas digitales.
Bueno, Martín Granowski nos va a mostrar que tampoco le está yendo muy bien al gobierno en las anchas avenidas digitales. Entonces lo que le queda al presidente finalmente es un megáfono. Es muy simbólico todo lo que está pasando con el presidente y su relación con la gente. Ni siquiera nos estamos metiendo, lo vamos a hacer dentro de un rato, con la repercusión que tuvo ayer el Movistar Arena. Eso que con la suma de todo el poder que amalgama el presidente de la nación, la puso a disposición de cumplir un sueño adolescente. Se hizo un recital el presidente de la nación y esto tuvo, como vamos a ver a continuación, repercusión también en el mundo. Bueno, todo esto lo vamos a hablar en un rato. Es parte del contenido del programa, casi contenido previsible del programa de hoy, muy al estilo QR lo vamos a abordar. Ahora bien, al final de nuestra emisión de hoy, cuando ya estemos a miércoles, serán 6 días en que todo el equipo económico del gobierno está en Estados Unidos, equipo completo. Hablamos del ministro de Economía, Luis Caputo, hablamos del viceministro José Luis Daza, hablamos del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hablamos del titular del Banco Central, Santiago Bausili. No es joda, no es una manera de decir. El Ministerio de Economía de la Argentina se trasladó a los Estados Unidos y hace 6 días que está allí. Con muy poca comunicación, además. Da para preguntarse, ¿llegaron bien? ¿Todo bien por ahí? ¿Le avisaron a la familia que llegaron bien? No es broma, para nada es broma. Miren, hace bastantes semanas ya que para saber cómo está o cuál es el estado de salud del plan económico del gobierno, nos estamos preguntando qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y todo el equipo económico hace 6 días que está en Estados Unidos, sin que aparezca eso que mantiene en cierto vilo positivo por ahora los mercados. Se lo vamos a preguntar a Hernán Lecher en un ratito nada más, a la espera de alguna novedad. Nosotros tenemos indicadores, ¿no? Tenemos el indicador del dólar oficial, los dólares financieros, el riesgo país, cómo están los bonos, cómo están las acciones. Ahora empezamos a contar hace cuántos días que está trasladado a Estados Unidos, mudado a Estados Unidos, el Ministerio de Economía de la Argentina. Eso es un indicador de muchísimas cosas. De la fragilidad del plan económico del gobierno, de la entrega de soberanía, de la sumisión. Cuanto más se demora, mucho más riesgo. Y mucho más riesgo de que los acuerdos sean más complejos. Y si los acuerdos son complejos, quiere decir que los condicionamientos son más fuertes. Y encima con muy poca comunicación. Miren el tuit de Caputo, la cuenta X de Caputo, de los últimos días y últimas horas. Hace casi un día, abrazo, retuitea lo de ayer. Lo de ayer de Santilli con Milei, eso fue de hace casi 24 horas. Sigamos un poquito más abajo. Aparecen seguramente las 2 fotos que vienen como comunicación desde Estados Unidos. Un mensaje, un posteo de Cristalina Georgieva, la titular del fondo, y más abajo seguramente está la foto con Scott Bessent. Eso es todo lo que hay. No hay más nada. 6 días, todo el equipo económico. ¿Quién lleva adelante las decisiones económicas de la Argentina en este momento? ¿Dónde está el piloto? Menos mal que funciona bien Wi-Fi en este momento en la República Argentina y en Estados Unidos. Ahora, estamos pendientes de lo que pase allí con este gesto tan fuerte, tan emblemático, pero no es broma que estamos observando cómo se dan las discusiones internas en los Estados Unidos y qué es lo que pasa en los principales medios que impactan en los agentes económicos respecto a la situación en la Argentina. Vamos a arrancar con otra nota del Financial Times, de estas horas también. Miren, astutos cambistas argentinos le están drenando la reserva de dólares a Milei. Financial Times. Todo el mundo leyendo esto. Gran preocupación. En un rato hablamos con Hernán Lecher. Hernán Lecher se está haciendo una pregunta a esta hora.
¿Cuál es el manotazo de ahogado? ¿Hasta dónde están dispuestos? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde patearía el tablero el gobierno? Y también, pensando en la personalidad de Trump y las características del presidente de los Estados Unidos, ¿qué cosas están en el repertorio? ¿Qué cosa posible tienen entre manos si no aparece fácil una solución para el plan económico argentino? Miren ahora lo que también se preguntaba hace algunas horas el líder del Senado demócrata en los Estados Unidos. Acá sería una suerte de Mayans, digamos, si ustedes quieren, ¿no? El titular o el jefe del bloque de la oposición en los Estados Unidos, Chuck Schumer. Donald Trump realmente quiere hacernos creer. No hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica del ACA. No hay suficiente dinero para los controladores de tráfico aéreo, pero de alguna manera hay 20.000 millones de dólares disponibles para rescatar a la Argentina. Estamos, insisto, para saber cuál es la sostenibilidad del plan económico en la Argentina, viendo cómo se da el debate político interno en los Estados Unidos. Y apareció un testimonio en las últimas horas también, en un canal de noticias de Estados Unidos, de un productor agropecuario. No es un dirigente, no es un dirigente agrario de Estados Unidos, es un productor. Es como si fuera acá, ¿se acuerdan? La semana pasada, ese productor agropecuario tan enojado con el intendente de 9 de julio, diciéndole, che, ¿dónde están? No están haciendo nada. Bueno, es un personaje así. Y miren la ida y vuelta y la caracterización que hace de lo que le está pasando al productor agropecuario estadounidense respecto y cómo se involucra en la situación de la Argentina. Dale. Well, like we talked earlier, we went from 12 billion to zero. And then, you know, as a farmer, we get up one morning and you give Argentina, which is our second biggest competition in the world. They're the largest exporters of soybean meal in the world. So I get up one morning, I turn the news on, and you give $20 billion of taxpayer money to my competition. And then the Chinese buy, I think the figure is 30 or 40 containers, ships, which is about 65,000 metric tons per ship, which is like 2.2 million bushels. So they buy 12 or 14 billion dollars worth of soybeans from the Argentinians after the tax holiday. And here's the caveat to it. They give $2.30 over the November board, while I'm getting 50 cents under the November board. So that makes the Argentinian soybeans about $12.42 a bushel. I think that's the real figure they gave. So all my premium went. Scott, I just lost you there at the end. You said your premiums go? They all went to Argentina. Muy interesante, está toda la explicación, se traba la comunicación, la conductora del noticiero le dice, te perdí. En resumen, que te están yendo toda nuestra guita se va a la Argentina. Resumen, síntesis del productor agropecuario. Todo esto pesa dentro del ecosistema político estadounidense. El presidente de la nación tiene que responder frente a esto y esto condiciona de manera muy importante la solución que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, le encuentre con el gobierno argentino para la sostenibilidad del plan económico local. Mayor expresión del fracaso del gobierno de Milei en lo que más le importa, su plan económico, en donde es especialista, con o sin dinero. Bueno, es un fracaso total. Y esto está de fondo. Fracasa el modelo. Un usuario, recién me mostraba, Woody González me mostraba en los comentarios de nuestros amigos y amigas que nos siguen por YouTube, un usuario Cosmo decía, todo el JP Morgan se fue a Estados Unidos, tiene razón, porque todos los integrantes del equipo económico son ex JP Morgan, que debe ser como algo así los servicios de inteligencia. Una vez JP Morgan, siempre JP Morgan, por otra parte, ¿no? Bueno, finalmente para resumir la escena y para que vean cómo el fenómeno barrial de la libertad avanza, se extiende a nivel planetario, The Guardian, diario muy importante de Inglaterra, y creo que resume muy bien todo lo que estamos observando respecto del presidente argentino Javier Milei y la situación en la que se encuentra nuestro país. Quemando la casa. Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma. Casi que podríamos habernos evitado la apertura del programa y sencillamente haber puesto de apertura para tratar de darnos cuenta dónde estamos parados con esa
con esa tapa de diario. No lo hacemos porque nos importa más lo que pensamos nosotros, lo que nos pasa a nosotros, lo que decimos nosotros sobre los acontecimientos. Pero y no un diario inglés, ni de ningún otro país. Pero sin embargo es evidentemente un signo del momento del gobierno y hacia dónde nos está arrastrando, llevando el presidente con su proyecto, con su modelo de la libertad avanza. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Tira piedra, puta, tira piedra, tira piedra, puta, tira piedra. El presidente Milei está en Narnia, está bailando mientras el país se hunde. Tal vez a la banda, en lugar de llamarla la banda presidencial, le podría llamar la banda de los violinistas del Titanic. Está preso de su cosmovisión. El mensaje del 7 de septiembre fue de que hay que cambiar, que así no se puede más. No registró esa situación. Entre el Estado y las mafias prefería el gobierno de las mafias, digamos, y eso es lo que estamos viviendo. Tuvimos los blanqueos, la desregulación de la UIF. Expert hace 2 o 3 meses presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de inocencia tributaria fiscal. Quien te financia las campañas te condiciona la política. Te comienzan a negar cuando es imposible negar un tipo que volaste, que hay videos. Pero bueno, entre gitanos no nos tenemos las cartas. Acá los políticos son todos unos delincuentes. Que el presidente de la República Argentina tenga como abogado al mismo abogado de un narco con pedido de extradición. Eso solo refleja que Milei no puede estar ajeno a la trama. Yo no sé si no lo bajan los yanquis. Espero. Porque el jefe de campaña ya no es más Santiago Caputo, es Donald Trump. Si van a cambiar la boleta, que lo pongan a Trump. A vos te pidieron apoyo económico para Santilli. Me llevan a ver a Martiniano Molina, me invitan a comer. Si mal no recuerdo, estaba Larreta, Ritondo, Santilli, que venían perdiendo votos en las elecciones porque les robaban las boletas y que necesitaban un aporte económico. Narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal. No se esperaba que toda esta gente que está acá empezara a sacar cartelitos más pequeñitos y empezaran a cantar contra de Karina Milei. Estamos asistiendo a un tiempo histórico, el fin del liberalismo, y ha sido sustituida por este nuevo tipo de neoemperadores. Ahora hay que ver qué es lo que pasa a partir de octubre, porque todo esto tiene las características de ser insostenible. Les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino, tenemos que terminar de cruzar el río. ¿Cuál es el problema de fondo? Que la gente no tiene un banco de bolsillo y te compra lo que puede y no lo que quiere. 1% no dieron de aumento. Tengo 23 años en el Estado, nunca se vivió algo igual. Vergüenza ajena. Yo lo voté, se endeudó más que cualquier otro gobierno, se metió con los jubilados, se metió con los oncológicos, se metió con el Garrahan, Libra, Esper, lo que pasó ahora. No sé qué más tenemos que esperar. Muy buenas noches, Martín Granovsky. ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿Bien? Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, es muy fuerte escucharlo a Miller decir narcos y chorros, prepárense porque con nosotros la van a pasar muy mal, ¿no? Yo creo que la ventana debería haber sido un poquito más. O sea, se abusa de que nos olvidemos rápido de alguna cosa. Quizás era porque se iban a quedar con esos negocios. Claro, olvídense, esto es una nuestro. cuestión de discusión de mercado era. Todo eso es nuestro. Claro. No serán competencia, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo. Bueno, insisto, en un ratito hablamos con Irina Hauser respecto de una reunión que hay mañana alrededor de las autoridades electorales, judiciales. Alejo Ramos Padilla. Hay una convocatoria, en un rato lo vamos a repasar, pero hay una convocatoria muy amplia de los distintos sectores de la política y se tienen que definir 2 cosas a esta altura, ¿no? Importantes. Primero, si va a haber reimpresión de boletas o no, y segundo, si será Santilli como quiere el gobierno, será Karen Reichardt como opinó la fiscal electoral, cuya opinión no es vinculante, tiene que decir Ramos Padilla, pero es importante. Ahora, no sé si se entendió bien lo que el gobierno quiere hacer. Si hay reimpresión de boletas, si no hay reimpresión de boletas y queda en la papeleta Expert, entonces bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer, no? Que está Karen Reichardt, está Expert, Santilli oficiará, irá de primer candidato de oficio, digamos. Que es lo que ya está haciendo. Que es lo que está haciendo y listo. Ahora, sí. si hay habilitación para reimprimir boletas con toda la discusión que eso supone, le pedirían a Karen Reichardt que se baje para poder poner la cara, en primer lugar, de Diego Santilli. Además del dinero, que es un factor importantísimo, porque la verdad que el dinero lo tiene que poner el Estado, no lo pueden poner los partidos, claro, como pasaba con las boletas anteriores. Es un buen dato, aunque esa es una gran discusión. Aunque tuviera la plata, no importa. No la pueden poner por el límite, por el tope. Porque la boleta es un documento público. La boleta única de papel es un documento público.
cada boleta está certificada, cada boleta tiene como un numerito, digamos. Cada boleta tiene una circunscripción y un circuito, digo, no solo una circunscripción, un circuito asignado. Es decir, que no cualquier boleta puede ir en cualquier lugar y eso implica una revisión. O sea, es complejísimo, es caro, es complejísimo y caro por lo pronto. Lo tiene que pagar el Estado. Y por eso, cuando uno lo ve a Santilli ayer y hoy, cada vez que un periodista le pregunta a Santilli por el tema económico, son pocos los que se lo preguntan, vamos a ser claros, muy poquitos. Pero cuando se lo preguntan, no lo contesta. Lo único que contesta es lo que viene diciendo desde ayer temprano, es, bueno, ya que es una gran conquista la boleta única de papel, hagamos que esta conquista para todos los argentinos, para la ciudadanía, que es un avance extraordinario de la civilidad, hagamos que esto sea completo y que la boleta esté bien con los candidatos que vamos a ser candidatos. Lo que no dice es que los candidatos que vamos a ser candidatos, o sea, él, requieren un aporte por parte del Estado, que si uno empieza a comparar, es de nuevo una parte del Garraham, una parte de la jubilación. Claro. Es decir, no son 2 pesos. Bueno, en un ratito no son 2 pesos. Vamos con detalles sobre esto con Irina Hauser y, por supuesto, todo lo que puede dejar. ¿Qué pasos, qué nueva información podría aparecer en la causa una vez que Fred Machado llegue a Estados Unidos y comience el proceso y le empiecen a mostrar las pruebas que hay en su contra y lo desdibujado que queda, por decirlo muy amablemente, la Corte, ¿no? Que en el momento en que se lo imputa a Espert, en que se lo baja a Espert, renuncia a la candidatura, entonces se acuerda que había una carpeta por ahí que decía Fred Machado, pedido de extradición, y la habilita. Tarde. Es muy fuerte, es muy grosero también esa escena, lo vamos a hablar en un rato. Pero, a ver, Hernán Lecher, ¿qué estás observando o qué preguntas te estás haciendo sobre el plan económico del gobierno y también la llamativa estadía de todo el equipo económico en Estados Unidos hace 6 días? Cuando terminemos esta jornada de martes serán 6 días, Hernán. Vos decís que contrataron el hotel por semana. Bueno, una semana ser. Completa, vamos a quedarnos. Dice que ya que viene Milei de 14 y bueno, ya quedémonos. Mirá. No sé si tiene antecedentes que todo el equipo económico esté hace tanto tiempo afuera del país. No, ahora, hay varias cuestiones. Evidentemente no hay respuesta concreta. Uno decía, si había una mala noticia lo hubiesen dado el viernes a la noche. Entonces yo decía, bueno, la buena debería ser el lunes a la mañana, que es antes de que arranquen los mercados. Ahora, no pasó nada. Nosotros nos acostumbramos a lo que pasa diariamente, que tiene y reviste gravedad, Pablo, porque desde ayer, hoy, el Banco Central siguió vendiendo dólares. Siguió vendiendo dólares. Uno dice, ¿hasta dónde vamos? A ver, especulo un poco. Si yo no tengo nada resuelto, quizás haría esto. ¿No? ¿Qué? Y le digo al vocero que diga que cualquier información que anda por ahí no es válida. Y genero algún grado de expectativa de que sabemos algo, pero no lo queremos decir. Claro. Que quizás no hay nada. No lo sé, lo pienso en voz alta, ¿no? Ahora, es lo que viene repitiendo el gobierno. Cuando haya algo se van a enterar por nosotros, no crean. Sí, alguno del otro lado me puede decir, bueno, pero ¿qué cree? ¿Que andemos filtrando cosas? Y no, es verdad, pero acá ¿cuál es la cosa que pesa? Te estás gastando iba a decir fumando, y efectivamente, te estás fumando los dólares que compraste con tanto ahínco con esa política horrible que fue la retención cero. A ver, compraste 2.154 millones de dólares. Llevas gastado, creo que tenemos el cuadrito, llevas gastado 1.650. Mirá la curva, mirá la de lejos. Tiene unos 300 de pagos en el medio de vencimiento de organismo y tenías algo antes, ¿no? Pero fíjate, volviste. Para mí es una serpiente que se comió un elefante. Bueno, no vamos a hacer el análisis psicológico acá, pero fíjate que prácticamente estás en los mismos niveles que antes de toda esta política. ¿Bien? Exactamente. Sí. Casi. Te compraste, de nuevo, 2.157, tenías vencimientos por 300, 400 millones de dólares, así que entre esas dos cosas te gastaste prácticamente todo. Te diría, ganaste 15 días, pero a un costo muy alto. Sí, a un costo altísimo. A ver, ¿qué es lo que hay que leer del otro lado de esto? O el que ve esto. ¿Para qué sirve? ¿Qué estamos viendo ahí? Los depósitos en dólares del Tesoro. Sí. ¿Para qué caray me sirven? Para pagar los vencimientos de enero. ¿Cuántos son los vencimientos de enero? 4.500. Vuelvo al gráfico. Claro. ¿Dónde están? No me da. ¿Se entiende? Poné la lupa. No están.
No están. ¿Cómo no va a estar inquieto el mercado? No están. Ahora, perdón, Hernán, no es solo que te lo fumaste entonces, sino que a futuro lo que te falta va a significar nuevo endeudamiento. Sí. Es decir, lo que se esté discutiendo con Estados Unidos, sea lo que sea, implica nuevo endeudamiento. Y parte de lo fumado estos días se agrega a lo fumado anteriormente, supongo yo, ¿no? Sí, lo ¿Es que así? vos, además, a ver, 7.000 millones de dólares, 6.300 que liquidaron, son dólares que vos tenías previsto que liquiden en los próximos meses y Claro. que no vas a tener. Claro. Con lo cual la situación para adelante no Claro, es mejor, claro. es claramente peor, porque lo que hiciste deterioró ese frente. Es decir, pero Y a además esta no hay altura del sector- partido te diría, pensar eso dentro de un mes es un montón. Claro, pero además, Esperá que mañana, diría. corregime, Hernán, además todo el mundo lee que lo que hiciste fue de mínima muy rústico, por no decir horrible, una Sí, maniobra no le horrible. contés a los productores porque... Que eso también se suma a tener Claro. o sea, seguís sin tener los recursos que te dan buena expectativa o que ordenan las expectativas, pero además hiciste una Enojaste a mucha voltereta. gente. Claro. Sí, enojaste mucha gente y leído desde el punto de vista del mercado estás desesperado. Debilidad, claro. Estás desesperado. Trajo un tuit de hace un ratito que publica Invest, que esto está circulando en Estados Unidos en este momento y que lo están tomando los medios de Estados Unidos. Mira lo que dice, Argentina gastó al menos 1.500 millones durante 6 días defendiendo el peso. Recién vos veías... ¿Qué es investing.com? Es una empresa que básicamente da información, vos podés ¿cómo es? Tradear y demás, y comprar bonos, títulos, y te da información O sobre sea, el es mercado. una voz que se lee, que se observa. Sí, Ok. sí, en general, y no es argentina, Sí. no es de acá. Por eso está circulando, pero en el sentido de la nota que vos leías hace un ratito, recién un colega me decía que esta nota esté circulando mientras vos estás pidiendo plata no es lo mejor. Claro. Es decir, te da o muestra mucha debilidad del gobierno. Y acá yo abro la pregunta del millón, porque hasta acá ilustramos los datos, horrible, complicado, todo el mundo lo ve, es evidente, no hay nadie que esté leyendo otra cosa. que esté leyendo otra cosa. Ahora, ¿y entonces cómo sigue la película? Bueno, la pregunta es, ¿qué te va a dar Estados Unidos? Y acá meto una variable temporal, porque hoy subieron la tasa de nuevo, vos decís, ¿qué caray están haciendo? ¿Hasta cuándo quieren llegar? Porque la elección de octubre es lejanísima. ¿Quieren llegar al 14? ¿Hay un anuncio del 14? El 14 viaja Milei a Estados Unidos. Claro. Es la reunión Va a con estar la Trump. reunión. El Hoy 14 es la reunión con Trump. hacíamos el cálculo a el este 14 punto. es el martes que viene, digo, para Claro. ponerle un Sí, está término bien. físico, ¿no? Tenés Claro. 4 días hábiles. Miércoles, jueves, lunes y tal vez martes. Claro. Hoy especulábamos con... Sería importante que sea el martes a la mañana. Que sea ¿Se temprano. entiende? Claro, para ahorrarte un día. Es decir, estás muy finito y estamos presuponiendo que hay un anuncio tal vez el 14. Sí. Ahora yo digo, vos tenés una elección. Acabás de boletear a tu candidato principal acusado de narco y vas a una elección que da la impresión que el resultado electoral no es demasiado positivo. No es demasiado positivo. Vos sos el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional. ¿Le das plata antes de la elección? Todo indicaría que no. ¿Le das plata después de la elección? Y no sé. ¿Qué es lo que dice el secretario del Tesoro? Todo viene Claro. después. Es lo que escribió, que lo vemos después, claro. Claro, Es lo que vemos escribió. después, pero digo, si le va mal, ¿le das plata? Es finita la cuestión, es complicada también. Ahora, yo acá meto una variable... Podría decirte, le das plata para sostenerlo, porque lo que me interesa es el plan, me interesa que estén ahí. Le das plata para un armado de gobernabilidad con condicionamiento de armado de... O sea, ¿a quién se la estarías dando eventualmente? Si se la das a Milei o se la das a ese armado de gobernabilidad. Sí, pero a ver, si la suerte está medio echada, no digo final, no Sí, digo, sí. digo, si te fue mal en la elección y quizás no te daría la plata y te digo, bueno, no sé, hacete cargo y devaluá, amigo, y no te doy nada, ¿se entiende? Sí, el escenario es distinto y todo esto de ganar tiempo en realidad es patear la pelota para adelante para llegar a un momento donde haga finalmente... Y eso que Hernández evaluó hasta lo que sea. Claro, una corrección Hasta lo que cambiaria, sea. que es un sin, salto... sin bandas ni nada. No, bueno, puede tener distintas variables, pero digo, si vos en principio ese es el escenario, tenés muchos pesos, porque vos además tiraste dólar futuro, vendiste dólar link, hay un montón de pesos ahí contenidos que si se libera, supongamos la banda superior, ellos van a irte para arriba, bastante para arriba, vas a comprar dólares finalmente, pero va a ser un lío bárbaro. Ahora, acá hay un asterisco final que agrego, que es,
Del otro lado está Trump. ¿Se entiende? Es decir, Trump, ¿qué significa? Bueno, no sé, quizás se la da antes. Que también podría ser un Movistar Arena, digamos. Claro, un presidente también podría hacerlo. Que vio quizás lo que uno, con un poco de sentido común, dice, che, lo del Movistar, esta locura, está todo el quilombo y vos haciendo eso. Y quizás Trump lo vio y dijo, ah, qué bueno, ¿no? Es decir, o si la querés, cosa vamos más distópica, a la realidad estadounidense en este momento. Está mandando al ejército a distintos estados y hay un lío realmente muy fuerte. Hay todo el tiempo está en el contexto la posibilidad concreta de una guerra civil en Estados Unidos. O por lo menos de eso hablan analistas estadounidenses. No, además es parte de la conversación diaria de los norteamericanos. Pasó a ser parte de la conversación eso. El estado de preguerra civil. Pase o no pase, pero pasó a ser tema de conversación. O sea, ese es Trump. A eso te referís. claro, y eso es Trump Estados puede Unidos. salir. Vos ves lo del demócrata que veíamos recién y decís, no, bueno, no se la van a dar. Bueno, si ya para Trump es el efecto contrario. Claro. Bueno, ahora, ¿saben qué? Ese estímulo para... Se la doy igual. Sí. Ahí hay varias discusiones, pueden comprar títulos, eso da la impresión que no, da la impresión que vamos a un esquema de swap o de algún esquema de ayuda con los DEC que tiene Estados Unidos y convalidado por el Fondo Monetario Internacional. Pero sí, son dos modos de ser presidentes que te abre el cuadro prácticamente cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. El sentido común que uno diría, bueno, no sé si es tal. Ahora, el puede ser cualquier cosa es para dónde salen de manera inmediata. Ahora, la cosa de fondo es lo que veíamos recién. Los dólares no están. Déjame plantearlo de esta manera. Hoy estuvo circulando mucho en redes esta tapa del diario Clarín del, si no me equivoco, 16 de diciembre del año 2001. Dice, gobierno avanza la idea de dolarizar y hay por debajo en la bajada, en la explicación que se da, voy a intentar leerla muy de cerquita, es el plan alternativo si fracasa el acuerdo con el PJ para un nuevo ajuste, como reclama el fondo, y finalmente se cae en la cesación de pagos. Suponen que así se evitaría una crisis total, pero admiten que dolarizar tendrá un costo alto económico y social. ¿Qué estamos diciendo? Que esto, primero, que aparecieron rumores de todo tipo, como siempre ocurre, no hay por qué darle visos de certeza a ese asunto. Pero sí que aparece, o en aquel momento apareció la posibilidad de una decisión tan determinante, tan fuerte como esa para tratar de evitar un caos, para tratar de evitar un colapso. Es decir, casi como manotazo de dos y la cosa venía muy, muy mal. Son muy distintas las escenas. De hecho, en la misma etapa había una foto de saqueos. Eso no está pasando hoy en la Argentina. Parece ser otra la situación. Incluso es una discusión que se da ya sobre el 2001 como experiencia. Pero de todas maneras apareció, Hernán. Ahora había aparecido, perdón, a finales de la Menem. pregunta hoy durante la jornada, ¿no? Hoy apareció, yo hice la pregunta a varios economistas, aparte de todo, porque empezó a circular tanto hace varios días. Ahora, en los últimos tiempos de Menem ocurrió lo mismo. De hecho, en los últimos tiempos de Menem sí hubo 2 expediciones del equipo de Rocco Fernández, ya no estaba Cavallo, para intentar dolarizar. No lo hicieron al final, pero hubo 2 expediciones a Estados Unidos, no tan duraderas como estas de Cavallo y equipo, ni tan masivas, pero hubo expediciones para dolarizar en aquel momento. Es decir, Menem quiso dolarizar. Yo no sé si Milei quiere o no dolarizar, no lo sé. Sí, ahí... Fue su promesa de campaña, recordémoslo, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, y acá tengo los dólares para hacerlo, le decía. Y los últimos días viene desmintiendo muy seguido, cosa que me da mala espina, a mí por lo menos. A ver, no se puede dolarizar la economía argentina si vos no modificás la Constitución. Es decir, jurídicamente el recorrido es muy difícil. Claro. Esto vale la pena mencionarlo. Ahora, yo agrego algunas otras variables. ¿Estados Unidos quiere? ¿Cuántos dólares te da para esto? Yo hago el cálculo. Hoy, con los dólares que tenés, supongamos que quisiera el gobierno reemplazar solo los pesos que tenemos en circulación, solo los pesos físicos, de dinero fiduciario por los dólares. En principio, ya sé que los debe, pero supongamos los que tiene ahí. Bueno, podría hacerlo a 1.800 pesos más o menos. El problema ahí, para que la gente que está del otro lado entienda la cuestión de la dolarización, es, yo tengo un montón de otros pesos que no están en forma de billete de dinero fiduciario. Estoy hablando básicamente del plazo fijo, que en ese esquema que acabo de mencionar y en ese cálculo que acabo de hacer, muy atraso grueso, hay un montón de opciones para cálculo, pero supongamos que fuera así. Te lo jibarizo. No, esos pesos no están respaldados por dólares. Claro. Es decir, si yo se me ocurre desarmar el plazo fijo e ir a buscar los dólares, no van a estar. Sí, claro.
Con lo cual, ¿cuáles son las opciones en ese escenario? Sí. O te hago un plan Bonex con los plazos fijos, ¿sí? O te los hago percha a través de una mega devaluación. Claro. O consigo 50.000 millones de dólares adicionales para respaldar eso. ¿Bien? No sé, cualquiera de esas opciones. Por eso parece difícil de viabilizar. Yo ahí le agrego un componente político que es ¿qué quiere Estados Unidos? Y cuán picado el boleto tiene la política económica del gobierno, por parte del mercado, por parte de la realidad, cuán picado tiene el boleto. Porque a mí me da la impresión que en una situación de, ¿viste?, de no salida, quizás querés salir por la dolarización. Esto que pasó en el 2001. Me agrega un amigo, con Menem había paridad 1-1 por la convertibilidad y así todo no pudieron. Yo insisto, y era el final, la parte, ¿no? No es que esto esté arriba de la mesa, lo que estamos tratando de explicar, me da la sensación con el equipo de QR, porque aparecieron comentarios, preguntas, es que si bien esto no se puede hacer, son cosas que aparecen no como verosímiles, pero parece no haber límite en cabezas como la de Milei y eventualmente como la de Donald Trump respecto de cómo resolver un problema de una economía o de un plan económico que parece, como dice Hernán, tener el boleto picado o haber fracasado. De tal manera que tenés a todo el equipo económico hace 6 días en Estados Unidos. Que insisto, no sé si hay alguna situación como esta en algún momento reciente de la historia argentina. Dicho esto, vamos a hablar varias veces hoy de la economía real, porque en definitiva eso es lo que con lo que se va a encontrar la ciudadanía de cara en el camino a las elecciones del 26 de octubre y no va a cambiar, más allá de lo que pase con la alegría de los tenedores de bonos, con las acciones de las empresas, etcétera. Lo vamos a hacer, insisto, en varios momentos del programa. Pero queremos saludar, en este rato lo vamos a hacer de esta manera, queremos saludar a Fernanda Miño. Ella fue funcionaria del área social y es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria. Fernanda, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, buen día, buenas noches, buen día. Así estamos, ¿no? Fue largo el día de hoy. Tratando de entender dónde andamos parados. A ver, Fernanda, se escucha permanentemente o en la discusión pública está muy fuerte cuánto están los bonos, qué pasa con las acciones, el riesgo país, cuántas reservas o cuánto vendió el Tesoro, etcétera. Y se habla bastante poco de lo que está pasando con las familias argentinas en territorio, en barrios. Con tu experiencia, con tu capacidad de mirar, ¿qué es lo que estás viendo? No, primero hay un deterioro enorme de las redes sociales, las redes reales sociales, las que contenían los barrios populares y teníamos en la red comunitaria, decís. Como fue, claro, las redes comunitarias, las que salen de no solamente de los clubes, de los espacios sociales, de los centros culturales, los que aunaban a las familias para buscar soluciones y teníamos herramientas del Estado, como fue en su momento la SISU, con la Secretaría de Integración Urbana, todo lo que pudimos hacer en los barrios populares. Creo que eso fue muy importante y teníamos herramientas para hacerle frente a este flagelo, por ejemplo, el narcotráfico, que está hace mucho tiempo en los barrios, pero teníamos herramientas para hacerle frente. Hoy sin esas herramientas y con un Estado que desapareció de la manera que lo pensábamos y que lo vivíamos, transformándose en un Estado que habilita estas formas de economía criminal de la que hablaba mucho el Papa Francisco. Hoy encontramos desprotegidos no solamente porque ellos liberan zonas, liberan las fronteras, tienen a la policía y a la gendarmería no solamente hostigando, sino pegándole de todas formas a los jubilados, a las personas con discapacidad, dejando desprotegidos los barrios. Digo, también esto de blanquear capitales que no están bien habidos o que provienen del narcotráfico hace como que todo lo que sucede hacia abajo ya es con un relativismo totalmente perverso, de que todo vale, de que todo es lo mismo, que si lo hacen desde ahí, si este tiene arreglos, si tiene relación con el narcotráfico, que queda para los barrios populares, quienes tenemos como un flagelo no solamente el consumo, sino todo lo que rodea de la violencia y el tema de la prostitución, dejando a nuestros pibes y pibas a la deriva, sin protección del Estado y habilitando Fernanda, mirá cómo son las cosas, están muy tristes. Cómo se han dado las cosas, digamos, ¿no? Porque gente que efectivamente decía cárcel o bala, que retira esas redes de contención que vos mencionás
los barrios como una decisión política, como un objetivo, no como una contingencia de un momento difícil económico. Es decir, que todo lo que tiene que ver con lo comunitario es malo, ¿no? Es parte del problema, y terminan bajando un candidato acusado de ser financiado por el esquema narco. Sí, eso lo estábamos viendo, y es algo que nuestro espacio y exclusivamente de aparte de Juan Grabois, nuestro compañero, venía denunciando hace mucho tiempo, y vinimos también desde tiempo hasta acá tratando de tener distintas informaciones y reuniéndolas para todo el desenlace que estuvo ahora. Lo venimos denunciando hace mucho tiempo, pero bueno, creo que fue en un momento que pudimos tener no solamente el lugar dentro de la lista, tener un espacio político para poder denunciarlo, porque antes lo denunciamos de un espacio de afuera y era como casi marginal cómo se tomaban las denuncias, pero hoy, claro, a la luz de los hechos y de cómo se fueron dando las cosas, sabían que teníamos razón, que teníamos cómo demostrar eso que veníamos denunciando hace mucho tiempo. De hecho, el avance del narcotráfico en los territorios lo venimos haciendo desde que comenzó este gobierno. Sabíamos lo que estaba sucediendo en los barrios y lo empezamos a denunciar como algo que estaba por suceder, y bueno, a raíz de esto que se descubre políticamente, a raíz del triple narcofemicidio de hace unas semanas atrás, es algo que solamente está viendo evidente en este tiempo, pero hace mucho tiempo lo venimos viendo, claro, no solamente en los barrios del conurbano, sino en muchas provincias de la Argentina, sin posibilidad de poder denunciarlo, porque si denunciás caen los más cercanos, nunca se llega a la verdad, y quienes no solamente habilitan, sino que financian y cuidan, tienen un estado paralelo hace mucho tiempo con el tema del narcotráfico en la Argentina. Fernanda Martín Granovsky tiene pregunta para hacerte. Martín. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. Cuando vos hablás del retiro, ¿en qué se retiró el Estado Nacional en programas concretos que tengan que ver no solo con el tema del narcotráfico, sino con la vida cotidiana, de la contención social? ¿Cuáles son las lagunas que quedaron en los últimos 2 años o que se crearon en los últimos 2 años? Yo te puedo hablar de dos cosas que no solamente me tocan de cerca, porque muchos saben, vivo en un barrio popular, en el barrio de la Cava de San Isidro, y se han desfinanciado en primer lugar los comedores de atención comunitaria, que era para las familias que no podían llegar con la comida, y como lo primero que cómo empezó a funcionar y demonizando, como decía recién el compañero, me parece que todo lo que tenía que ver con la reunión de las familias para poder encontrar soluciones y tener un espacio donde poder comer fueron destruidos y tildándolos de corrupción. Esto lo vimos porque los propios comedores de alrededor del barrio, dentro del barrio, se han quedado sin financiamiento, y de hecho decían que no era verdad que existían. Claro, si vos de repente le dejás de bajar la comida, van a cerrar porque no tienen razón de ser. Eso en primer lugar, que lo vimos el primer momento cuando el Ministerio de Desarrollo Social, ahora Capital Humano, dejó de bajar los alimentos. Hicimos una denuncia con respecto a eso. Y después rápidamente el desfinanciamiento y la casi destrucción de la Secretaría de Integración Urbana, que pasó de ser secretaría a ser subsecretaría, después pasó a otro ministerio, después bajo el área de Caputo, el área de Hacienda. Pero además señalada como un lugar de corrupción, Fernanda, que eso, claro, es más grave. Fue lo primero que empezaron a denunciar. De hecho, yo fui duramente perseguida por los espacios, no solamente de medios de comunicación, parte de la política, la parte judicial. Me inventaron una causa, entraron a mi casa, le pegaron a mi familia, y todo eso quedamos sobreseídos, no solamente de lo que nos tildaban de corrupción y de los fondos de la SISU, sino de lo que personalmente me hicieron partícipe de una causa inventada, la cual no solamente pusieron en peligro a mi familia, sino que también al tiempo, solamente muy poco tiempo, quedó sobreseída por jueces que nada tienen que ver con los espacios políticos a los que pertenecemos, que no se los puede tildar de peronistas, ni de cuca, ni de mucho menos. Y a mucha gente han metido en el medio, hasta el propio Juan Grabois, que lo habían tildado de que llevaba adelante el área. Él no fue funcionario nunca, la funcionaria era yo, de las que firmaba y hacía los distintos desembolsos de las obras que están regadas toda la Argentina y que las pueden ir a ver, pero bueno, ya tenían como una condena predicha para demonizar estos sectores y que nos dejemos, decían, de joder con esto que no era verdad. Pero bueno, ellos vinieron a hacer negocios al Estado, ellos vinieron a hacer negocio con la política y no aceptaban que nosotros queríamos usarla para la transformación social de la familia más pobre de la Argentina.
Fernanda, la última. En el barrio, en la Cava o en todos los barrios donde efectivamente vos laburaste como secretaria en su momento de Integración Sociourbana, seguramente te habrás encontrado con mucha gente que estaba muy enojada con todo lo que estaba pasando en la política antes de Milei, con el gobierno anterior, y que efectivamente lo votaron. ¿Cómo identificás si se sigue refiriendo al gobierno de Milei o la experiencia Milei le sigue resultando esperanzadora o no? ¿Qué está pasando en esa conversación? Hoy, a raíz de lo que es, no solamente hoy es el Día de la Identidad Villera, porque es el cumpleaños, cumpliría 95 años el padre Mujica. Ajá. Hoy estuve en Merlo con el padre Paco, estuve visitando algunas compañeras que fueron sorteadas en mi pieza, algunas que terminaron la obra y otras que nos llegó el segundo desembolso porque nosotros salimos del Estado y bueno, y pasó lo que pasó con la Secretaría. Sí. Y entonces estuvimos haciendo ese trabajo de recorrer, de acompañar y de estar junto a los que más sufren en estos momentos, ¿no? Y ellos me decían que, de hecho, cuando les decían, bueno, voy a ser candidata, le decía al padre Paco, ella va a ser candidata, vamos a hacer todo lo posible para recuperar esa herramienta que tanto bien ha hecho en la Argentina. Las familias estaban como que pasó esto del asesinato de las chicas, que está muy presente en los barrios populares porque lo sufren en primera persona las consecuencias del narcotráfico y del consumo. Y me decían, con todo lo que pasa, con lo que han descubierto con investigación sobre el candidato que tenían como primer candidato a diputado, y que hacía cantando y bailando ayer a los gritos en un escenario, es como una burla para quienes estamos sufriendo en primera persona las desidias y la no acción de un presidente, ¿no? Lo están viendo como algo que muy doloroso, como de burlarse del dolor ajeno. Y eso es lo peor que puede ver el pueblo pobre con sus representantes, que siente que no solamente no le importa, sino que gozan con el dolor y casi haciendo una fiesta en medio de un desastre, en medio de una guerra, en medio de tanta miseria. Eso es lo que yo vi hoy, y un dejo también de algunos que me pude cruzar cómo nos engañaron. Queríamos vivir un poco mejor y nos han engañado y nos han sacado hasta las conquistas que creíamos que iban a perdurar, por ejemplo, con las obras en los barrios. Claro. Está muy presente eso hoy. Fernanda, gracias como siempre, un gran abrazo. Abrazo a ustedes, que tengan muy buena noche. Muy bien. Devolveme la tapa de The Guardian cuando pueda, Juli. Esto que dice Fernanda respecto del impacto de lo que fue ayer, lo del Movistar Arena, ¿no? Esa necesidad que el presidente tenía. Para mí hay algo muy simbólico, que es un presidente que tiene el poder político en el Ejecutivo y que todavía representa sectores del poder real. Dice, bueno, yo con todo lo que tengo me voy a sacarme las ganas. Como dice Woody, este fetiche adolescente lo voy a poder llevar adelante y me hago un recital. Ahora, Miren, esto es muy clave, ahí voy, Martín, sí. Quemando la casa. Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma. Ante protestas y escándalos, el presidente estrella de rock de Argentina se presenta en Buenos Aires y dice, soy humano. Lo que nos cuenta Fernanda, yo creo que ni siquiera el equipo cercano de Milei, 100%, acompaña lo que ayer pasó. Deben estar mirando de reojo diciendo, che, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Como Santilli estaba contento abrazándose con Milei, por ejemplo. ¿Y qué querés que haga? Muy contento. Claro. No sé, pero digo, una parte le estaba muy excitada, Santilli, por ejemplo. Pero yo no conozco sector, opine lo que opine, que vea lo que ayer pasó como algo positivo. Yo creo que está pasando algo con y lo de ayer me parece que es un símbolo. Digo, Milei era un outsider. Y en buena medida, no solo por eso, pero uno de los tantos elementos, de los 20 elementos de su triunfo es ser un outsider. Locura positiva. Claro, pero el problema es que cuando vos seguís siendo outsider en medio de la malaria, pasás a ser un marginal. No es lo mismo ser outsider que marginal, o visto como marginal. Y sos el presidente. El paso es muy grave, es grave institucionalmente, pero además es un paso de enorme decadencia, pasar de outsider a marginal. El borracho divertido, ¿no es cierto? Todos tenemos algún amigo borracho divertido. Ahora, si el borracho hay que llevarlo 10 veces a su casa y te arruina el auto y a vos encima, ya la 10ª vez deja de ser divertido. Y el problema es otro. Ayer un consultor me decía, era loco, era positivo, identificado, caracterizado como loco, ahora es caracterizado como corrupto, Milei, y está tratando de ver si puede volver a ser caracterizado como loco. Claro.
pero no funciona de esa manera, ¿no? Es que ya estás afuera, por eso digo lo de marginal. Ya pasaste el margen, pasaste el límite, entonces volver es muy difícil. No, en economía se utiliza un término que es fundamental, no para hablar de la cosa estructural. Lo fundamental. Claro, la cosa de fondo. Me parece que hay dos cuestiones, dos fundamentales, si querés. Uno es los dólares, ¿están o no están? Si aparecen, no aparecen. El otro es la elección. O sea, uno es político y el otro es económico. Explícame, resolveme alguna de las dos. Una te puede ayudar con la otra, todo lo que quieras. Ahora vos tenés complicado los dos fundamental. Claro. Por eso esto que dice Martín es así, vos decís, ves las imágenes y no podés no mirarlas en comparación con esas dos cosas no resueltas que tenés. Le acabo de mandar a la producción, Warning, el 2 del Banco Central descartó la dolarización. Tuvo que responderlo, digamos, eventualmente, porque había efectivamente rumores, con inversores franceses les dijo, todo muy lindo, suena bien, pero es muy inviable. Irina Hauser, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy descansaba Irina Hauser, pero había tanta información, le pedimos un esfuerzo y acá está. Gracias por estar. No, por favor. A ver, Irina, ¿cuál es el argumento? Yo sé que la pasas bien igual, así que se ríe Martín. Y no de los nervios en este caso. ¿Cuáles son los argumentos de la fiscal electoral para decir que en realidad la primera candidata en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza, tiene cerca a Karen Reichardt? Mira, parecen complejos, pero son bastante sencillos. Ella lo que dice es que la ley de paridad de género tiene que prevalecer como criterio sobre el resto de la legislación electoral, porque de lo que se trata justamente es de preservar los derechos y de no empeorar la situación del colectivo, en este caso de las mujeres. Entonces, lo que dice ella es que el oficialismo, con el argumento de un varón por un varón, está, para encabezar la lista, está haciendo una especie, está falseando esto que debe prevalecer, en realidad, conceptualmente hablando. O sea, si vos lees el dictamen, parece bastante técnico, pero el concepto es es si el Congreso en algún momento estableció una ley de paridad, podemos cuestionar si quieren el decreto reglamentario, pero el espíritu de la ley es que exista una paridad real. O sea, no puedes dar marcha atrás. Claro, y además, ¿no? Como decir, la perspectiva de género, y el fundamento de la perspectiva de género, obviamente era porque la cancha estaba inclinada contra la igualdad de las mujeres, justamente, no al revés. Ese es esencialmente el argumento de la fiscal Laura Roteta, que ahora tiene que revisar el juez Alejo Ramos. No es vinculante, no es que se hace lo que dice la fiscal. Me mira con cara, Caruso. No, porque no quiero otra vez meterme. Ya ayer recibí varios comentarios. Mirá, te pintaste de violeta y no quiero volver a esa situación. No lo tomes en serio eso. Lo que yo quiero es tratar, por supuesto que en nuestra subjetividad política tenemos una mirada de las cosas. No nos gusta mucho lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei sobre las grandes mayorías, pero también trabajamos con honestidad intelectual. Entonces trato de exigir lo mismo que le exigiría a alguien o algún espacio de la política que se identifique un poco más con mis valores. Y ahí pienso, si no tiene derecho el espacio político a decir, che, pará, yo quiero que mi primer candidato o mi primera candidata hubiera sido varón o hubiera sido mujer, sea este o esta. En este caso quiero que sea Santilli. Bueno, lo que ella plantea... Y que después, por supuesto, continúe el orden. Lo que ella plantea es que este desenlace que está pidiendo la Libertad Avanza va en contra de algo que debe prevalecer por ley, que es proteger el colectivo de las mujeres, por una ley que dispuso la paridad. Entonces, vos podés tener el código electoral que dice tal cosa, y podés tener el decreto reglamentario que dice, sí, mujer por mujer, varón por varón. Claro, además eso está en pero un si decreto vos reglamentario. rompés el esquema tal como estaba establecido y en realidad estás provocando un retroceso por cómo queda confeccionada la lista porque además, en realidad, la que naturalmente debía desembocar en ese lugar
era Karen Reinhardt. Les gustara, o sea, en todo caso, pensá quién vas a poner de número 2. Ese argumento me parece muy válido. ¿Entendés? Lo hubieras pensado antes. Lo hubieras pensado ese es el punto. Pero antes. además hay otra cosa, Irina. En los argumentos de la Alianza Libertad Avanza, que así es como se llama en la provincia de Buenos Aires, están evaluando bajar más mujeres para mantener esa supuesta paridad. Exactamente. Están haciendo eso encima de todo. Encima hacen eso. Eso es lo que presentaron. Violar más todavía el espíritu del legislador, como ¿Por qué dicen. bajarían más mujeres? Para mantener la paridad, porque ellos están interpretando la paridad es uno, hombres, uno. mujeres, pero no lo que cuenta Irina, que es el famoso espíritu del legislador, que es como se conoce. Bueno, hicimos tal ley y discutimos, entonces, ¿qué hacen los constitucionalistas? Van al debate. ¿Qué quisieron? ¿Cuál es el espíritu con el cual se llegó a esta decisión? Exactamente. Cuando pusieron esa letra, ese artículo, ¿qué estaban pensando? Estaban pensando en lo que Irina explica justamente. Eso es lo que... Si vos lo que querés hacer es solamente que está en pares que te quede uno y bajar más mujeres, se está yendo contra el origen de la ley. Lo que hicieron, podaron la lista, para que te quede uno y uno, sacaron a 2 mujeres. Pregunta, insisto, solo para hacer más efectivo el argumento. Si hay una renuncia por distintas razones de un diputado o diputada que ya está en el plenario y renuncia, ¿asume quien sigue en la lista, es decir, una mujer, o asume un varón? Lo que está planteando ella es que asume quien sigue en la lista. Pero lo que ocurre creo que no es eso. Lo que ocurre en general es que asume un varón. Claro, en este caso, como es el primer candidato, claro, esa es la discusión. Te cambia quién encabeza, si es varón o mujer. Claro. Y porque efectivamente yo tengo entendido que si fuera el quinto, tiene que pasar el séptimo al quinto para mantener la paridad. Claro. No te sucede en el primero. Claro. Porque bueno, el primero va a la segunda y subís al varón, subís el 3 al 1 y así traccionás. Pero está bien, es solo para todos los varones. Es solo para que hagamos gimnasia argumental, ¿eh? No, es difícil. Yo entiendo que es difícil de entender. Además, esta cuestión de la perspectiva de género es algo completamente ajena al repertorio libertario. No solo ajena, es denostada. Enemiga, claro. Entonces, nunca va a formar parte de la argumentación, sino todo lo contrario. Bien, aquí me dice una amiga que suele escribirnos bastante poco a este programa, en otros más habitual, dice, chiques, no le den más vuelta. La segunda es Karen Reinhardt, sale el 1, entra el 2. Fin. Listo, estoy de acuerdo. No sé quién es tu amiga, pero... Un gran abrazo para Clau. Bueno, entonces, de todas maneras, lo que dice la fiscal no es vinculante, lo tiene que resolver Ramos Padilla. Mañana, ¿sobre esto también opina el resto de los espacios políticos? Sí, algunos han opinado. Bueno, Malena Galmarini hizo un planteo muy similar. Formal. Sí, formalmente, en esta misma línea de lo que dictaminó Roteta. Bien. Vi, entrando al expediente, una gran cantidad de planteos. Me parece que no todos tienen que ver con la perspectiva de género, sino más con la discusión de la reimpresión de la boleta. La pregunta al resto de los partidos, el juez hace lo que quiere igual, les pregunta porque quiere saber su opinión, digamos. ¿En el caso de la lista? No, en el caso de la reimpresión de boletas. No, de la reimpresión de boletas. En el caso de la reimpresión de boletas es la Junta Electoral, no es el juez. En el caso de la lista... Sí. Van a evaluar el juez y la fiscalía. Bueno, Malena Galmarini presentó porque quiso presentar. Sí. Pero es distinto el procedimiento de consulta. En el caso de la Junta Electoral convocaron mañana a una audiencia donde sí llaman a todas las fuerzas políticas para que dejen sentada su opinión. Por eso, pero eso no es que me refiero, todas las fuerzas políticas no están de acuerdo, claro. No lo hace la Junta Electoral. Pero están pidiendo argumentos muy específicos, porque por ejemplo al ministro del Interior le dijeron, venga a explicar de dónde va a salir la plata, cuánta plata va a ser, en qué partida está prevista, cuánto tiempo va a llegar a imprimir las boletas, cuánto cuesta, hay que llamar a una nueva licitación, si hay que llamar a una nueva licitación, cuánto cuesta, cuántas empresas tienen que intervenir, cuánto tiempo demora, cuánto tiempo demoran, cuánto tiempo va a demorar la entrega, le pregunta al Correo Argentino. Bueno, y el resto de las fuerzas políticas van a poder opinar, obviamente, en base a los datos propios, pero también a esto que responda el Ministerio del Interior. Aparte de algo que hablábamos ayer, en esta discusión que teníamos con Amable, que teníamos con Pablo, sobre la reimpresión, algo de toda lógica es invertir la situación y decir, a los partidos más chiquitos, o mismo a Fuerza Patria, tenían este debate sobre
porque querían bajar al primer candidato. O al número 17, si O al querés. sí, o cualquiera. No es lo mismo, no tergiverse. Si es cualquier otro espacio político más de menor representación, seguro que no hay ni discusión. Si fuera Fuerza Patria, me parece que muchos de lo que están pensando hoy de una manera respecto de la Libertad Avanza pensarían distinto. No embromemos, es así. Si Ahora, era Fuerza Patria, ¿vos decís que el gobierno aceptaba reimprimir boletas? El gobierno no, pero seguramente encontrarían argumentos que sí. Pero hoy depende del gobierno, la reimpresión. Depende de la justicia electoral. La última palabra. Sí. Pero la reimpresión... El dinero es del gobierno. El dinero es del gobierno. Sí, no hay opción. Eso cambió durante esta gestión, la libertaria, justamente. Se ve que algunos detalles no los habían pensado. Bueno, pero eventualmente mañana se toma la decisión. Seguramente sea mañana, probablemente sea entre mañana y pasado. La decisión respecto de que encabece Santilli probablemente sea mañana. Y después la Junta Electoral, que no es solamente Ramos Padilla, son otros integrantes. Ahora ahí puede haber apelación a la Cámara Nacional Electoral encima, ¿no? Sí, puede haber apelación a la Cámara Electoral y es muy probable que la haya. Lo que pasa es que eso demora los tiempos y acá parece ser determinante. Si es que alguien va a apelar, o sea, es bastante cantado. Los tiempos, claro. Por eso es una situación muy compleja, donde se están haciendo las cosas rápido, pero la situación es compleja. Muy bien. Bueno, es lo que eligió la Libertad Avanza, la verdad es esa. Sí, no quiero reeditar la discusión de ayer. No, yo entiendo que es hermoso enrostrarle a la Libertad Avanza la boleta única de papel, que hayan elegido a Esper, que hayan puesto de dos a Karen Reichart, es hermoso enrostrárselo. Mi preocupación, o creo que lo que debería ser más importante, es garantizar que cuando la gente entra al cuarto oscuro encuentra lo más claro posible cuál es la boleta y cuáles son los candidatos. Sí, hay distintos niveles de preocupación. Si ves lo que resuelve la Junta Electoral, les preocupa que se haga el cómic, que se hagan las elecciones. Claro. Nada menos. Eso no puede estar en riesgo, por supuesto, ni hablar. Bueno, enseguida volvemos porque ayer, lunes por la noche, Irina Hauser en este programa dijo: che, parece que mañana decide la Corte la extradición de Fred Machado. Así ocurrió. En un ratito le pedimos más información a Irina Hauser. Les dijimos que íbamos a hablar mucho de la economía real en el programa de hoy. Y está en línea Vanessa Ruiz. Ella es gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba. Ya hemos conversado con ella. ¿Qué está pasando en la economía real en la provincia de Córdoba? Y hay 2 o 3 datos que son realmente impactantes. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos. Hola Pablo, muy buenas noches. Un saludo para vos, para todo el equipo y para todos los televidentes. Gracias. Sé que tenemos algunas placas que ustedes desde el Centro de Almaceneros de Córdoba producen para contar un poco lo que están viendo. Vamos a ir compartiendo, la producción va a ir poniéndolas en pantalla. Miren esto, durante septiembre del 2025, en función de la economía de su actual grupo familiar, pudieron acceder plenamente a la canasta básica alimentaria 57,9% o no. Es un dato... Estos son números, sí, son números muy duros, Pablo. Datos que a lo largo del tiempo vienen complicándose, ¿no? Este número en rojo se ha acrecentado. Lamentablemente todo el segmento social, en lo que significan las encuestas de hogares, que realizamos más de 2.500 encuestas de hogares a jefas y jefes de hogar, bueno, nos hablan, ¿no?, de este agravamiento en lo que significa algo, el ABC del consumo, los alimentos. Estamos hablando acá solamente de alimentos. Y hablar de este número significa de que de los que no llegan a cumplimentar con todos los nutrientes correspondientes. Cuando uno indaga incluso de los que sí llegan, acá también vemos que hay un vasto sector, el 72%, llegan gracias a las ayudas estatales, sea la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria y los programas sociales. Acá vemos, ¿no? De no existir, si no existieran, cuando muchas veces se pone en debate si más Estado o menos Estado, acá indudable e invariablemente, si no estuviésemos con asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, a estas familias les sería totalmente imposible poder llegar a todos los productos de la canasta básica alimentaria. Lo decíamos, alimentos esenciales. Cuando uno dialoga con estas familias, vemos que cada vez les cuesta más. Obviamente, esto ligado al costo de los alimentos. Claro.
Y me imagino que además una merma del consumo que ustedes ven desde el otro lado del mostrador, ¿no? Absolutamente, estamos hablando de números muy complejos, de realidades muy dolorosas, por supuesto, porque estamos hablando de algo en la centralidad de lo que es el alimento en las familias, pero también estamos hablando de que acabamos de finalizar un septiembre donde vimos un aumento en la inflación, un 2,43% ha sido el número de inflación cerrada que hemos medido desde el Instituto de Estadísticas y Tendencias, y se aceleró lo que también significa el precio de los alimentos, el 2,6%. También estamos cerrando en septiembre el peor mes del año en ventas, 9,1% si uno compara las ventas de septiembre del 2025 contra septiembre del 2024, el peor mes, verdaderamente. Pero Vanessa, ¿qué había pasado en septiembre del 24? ¿Qué había pasado respecto al 23? Y lo que pasa es que en septiembre veníamos con una leve mejora con respecto al primer semestre del 2024, pero bueno, que hablemos hoy de que estamos cerrando el peor mes, esto nos complica. Y también, si hablamos medimos en un lapso más grande, de enero a septiembre del 2025, estamos en un menos 21,6% en caída de ventas comparado con el mismo periodo del 2024. Claro. Sinceramente, si a esto le sumamos el incremento del costo fijo, porque un comercio minorista hoy está atravesando incrementos de impuestos, servicios, alquileres, no ventas, porque verdaderamente una venta totalmente derrumbada, realmente estamos frente a un año económico estancado. Hernán. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Han recibido aumentos en los productos que ustedes venden? Estoy repasando ahora mismo una nota que algunos almaceneros acá en el conurbano bonaerense plantean que las principales empresas más grandes, Arcor y demás, les han entregado listas de precios con aumentos de entre 8 y el 11%. ¿Esto ha pasado allá en Córdoba? Sí, es más, podemos decir que solamente en julio no se recibieron prácticamente incrementos en los alimentos. Agosto y septiembre vino ya con una aceleración en lo que significa incrementos en alimentos. Cerramos septiembre, que es el que recién estamos cerrando y analizando, con un 2,6% de incremento, siendo algunos, los lácteos subieron un 7%, todos los aceites un 6%, harinas y todos sus derivados un 5%, y por supuesto que esta volatilidad, esta inestabilidad del dólar está impactando en el precio de los alimentos. Esto lo vimos claramente en que se reflejó en el cierre del número de inflación, que es superior a lo que fueron los meses anteriores. Recordemos, nuestra institución realiza su medición de inflación hace más de 15 años y, bueno, vemos que lamentablemente este incremento en el precio de los alimentos no va a ser más que agravar la situación de las familias que no llegan a consumir todos estos productos de la canasta básica alimentaria, pero también es la realidad de caída de ventas, ¿no? Cuando en un momento pensamos que al cliente no le entra un solo incremento más, bueno, sí, lamentablemente nos equivocamos y vemos que se siguen actualizando el precio de los alimentos. Martín. ¿Cómo estás, Vanessa? No recuerdo la fecha de la última conversación que tuvimos, pero recuerdo algunos datos. Uno es que una buena parte de la población ya estaba eliminando comidas y la otra claramente era una baja de la calidad. Y no hablo de primeras o segundas marcas porque no sé si eso es importante. Eso puede ser importante para los fabricantes, pero no sé si para la nutrición en todo caso. Pero lo que vos contaste es que lo que estaba haciendo era una baja de calidad nutricional. ¿Eso empeoró en los últimos tiempos todavía? Lamentablemente sí, Martín, y en este segmento que yo comentaba que los números no mejoran en el segmento social y se siguen agravando. 50,7% de los hogares debe suspender alguna ingesta, y esto también, ¿no? Más allá de que hablemos de qué marcas consumen y sea primera, segunda o tercera marca, acá hablamos de que hay esas familias que recortan una de las ingestas es porque ya hicieron todos los cambios antes. Y hoy por hoy, por la economía misma,
hoy dejan de cenar, nos dicen que preferentemente dejan de cenar, meriendan más tarde. Por ejemplo, el 30,8% de las familias en algún momento sintieron hambre y no pudo saciarlo, o por ejemplo, el 20,3% de las familias en algún momento se quedó sin alimentos. Estamos hablando, esta es la parte más dolorosa, ¿no? De familias que por más que hagan la compra diaria, busquen precios, caminen, recorten la forma en cómo comprar, lo decías, hicimos informes sobre nutrición o comparamos la canasta que propone INDEC, que es la misma que trabajamos nosotros, con lo que verdaderamente está consumiendo la familia, pérdida de lácteos, pérdida en el consumo de carnes vacunas, incremento en el consumo de fideos, arroz, papas, cebolla, pan. Lamentablemente hoy así se talla el alimento en muchos hogares de la Argentina, y hablar de hambre en una Argentina exportadora y productora de alimentos verdaderamente no debería estar pasando. Vanessa, queremos hacerte referencia a una última placa que tiene que ver con el endeudamiento de familias. Estamos hablando, insisto, en la provincia... Perdón, ¿esto es provincia de Córdoba o esto es nacional? Córdoba, ¿no? Esto es provincia de Córdoba, Córdoba, esto es bien. provincia de Córdoba, pero en lo que significa financiamiento prácticamente estamos con números similares al informe que hicimos a nivel nacional, que prácticamente nos decía que 9 de cada 10 familias tenía que financiar sus compras. Bien, repaso rápidamente la placa. Durante septiembre del 25, usted y su grupo familiar debieron financiar alimentos. Sí con tarjeta de crédito, 40,5%. Sí al fiado, 38,6%. Sí con dinero prestado, 10,4%. Me imagino que no tiene que ver con... O no sé, si ahí se incluye el sistema financiero u otras alternativas, o familiares o prestamistas más cercanos o por fuera del esquema, y no 9,5%. Datos tremendos, Vanessa. ¿Y cuál es la evolución de este dato? O sea, ¿cómo, bueno, ¿de dónde viene? venimos también, si uno lo va comparando, es un informe que vamos realizando mes a mes, y también notamos que cada vez más familias, estamos hablando solamente del segmento, seguimos hablando y analizando alimentación. Sí. Y hoy, esta alimentación, este uso de la tarjeta de crédito que se usa para compras en cuotas, y esto no tan solo lo vemos en el área de los supermercados, sino también ya en el comercio, en el formato de cercanía, donde se hace una compra y se lo abona en cuotas. Y sobre todo para este mes también, digamos, en un análisis más profundo, se puso en jaque con las medidas gubernamentales de incrementar las tasas de interés. Claro. O sea que aquellas familias que tuvieron que abonar los mínimos entran en un sistema de refinanciación aún mucho más caro, y también muchas de las familias, por decisiones de las entidades emisoras, se achicaron los cupos. Vanessa, gracias como siempre, tremendo los datos que nos traes, seguimos de cerca lo que vienen publicando. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Que esté muy bien. Comprar alimentos con tarjeta de crédito y en cuotas, yo sé que es una obviedad, pero eso hace que en algún momento no solamente estás comprando lo del mes, seguís pagando lo del mes anterior. Llega un momento que eso tampoco lo podés cubrir, digamos, ¿no? O ya perdés la cuenta. Y el pasaje del esquema financiero formal hacia familiares o prestamistas después vuelve a ese dato que nos daba Daniel Arroyo, el diputado nacional, que fue ministro de Desarrollo Social, que decía que más del 80% de las familias que están endeudadas o de las personas que están endeudadas dejaron de tener en cuenta o de tener en claro cuánto es lo que están debiendo. Saben que deben, saben que tienen una fecha de pago de esa deuda, pero ya perdieron en la bola de lo que van debiendo, ya perdieron la cuenta de lo que efectivamente deben. Es tremendo. Cambiamos de tema, después volvemos más a la economía real. Vuelvo con Irina Hauser porque, insisto, ayer nos dijo Irina, mañana la Corte podría extraditar a Fred Machado, y así ocurrió. Irina, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Bueno, esta es la imagen de Fred Machado en el momento que lo van a buscar a su casa, la Policía Federal. Esto no está bien que se difunda, ¿no? Esto sí, por supuesto. Lo anterior, hemos sido muy críticos de esas imágenes en otros casos, ¿no? Sí, que se difundan estas imágenes en la intimidad de... Sí, es como una humillación. Sí, ¿no? Sí, comparto. Fred Machado
estaba Federico, ¿no? Se llama. Estaba detenido con prisión domiciliaria. No es que lo estaban deteniendo. Fueron a buscarlo para trasladarlo a una dependencia de la Policía Federal como una forma de reaseguro. ¿Por qué circunstancia? No es que la Corte extradita. La Corte, después de casi 4 años, lo que hizo fue convalidar el pedido de extradición de Estados Unidos. Y luego, quienes hayan estado siguiendo las noticias se habrán enterado que salió un comunicado de Javier, en realidad de la Casa Rosada, de Javier Milei, diciendo que había instruido a la Cancillería, a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica para que se hiciera el trámite para convalidar la extradición. Porque cuando el Poder Judicial, en este caso la Corte, define finalmente decir, ok, están todas las condiciones dadas, se cumple con el Tratado de Cooperación con Estados Unidos, para que esta persona sea extraditada, después viene una última etapa administrativa dentro del Poder Ejecutivo que puede decir, en el caso de que la Corte haya avalado la extradición, puede decir extradito o no extradito. Y Javier Milei salió rápidamente a decir, este gobierno extradita. Hubiera sido un escándalo si eso no ocurría de esa manera. Lo que pasa es que tantos escándalos ocurrieron ya que nadie podía asegurar nada, ¿no? Sí, varias cuestiones además se convergieron en el día de hoy. Primero que Fred Machado se puso a hablar por los medios, hizo un raíz mediático desde la primera hora de este martes, sabiendo que salía el fallo de la Corte, tirando para todos lados y agregando además información. O sea, no es que salió solamente a decir, sí, los aviones eran míos, donde viajó Spert, sí, le pagué $200.000. No, empezó a agregar información. Empezó a decir, sí, hubo un contrato por $200.000, pero en realidad era por más. Vino Spert, me dijo, se ofreció como que tenía experiencia para reestructurar la deuda de una minera. Bueno, que resulta que además él dice, sí, la minera era mía, ¿no? Que Experta además dijo, no, vino Fred Machado y me propuso algo. Dijo, no me interesaba mucho a mí la cosa, pero bueno, le dije que sí. Le dije que sí, lo pidió, él pidió hacer la consultoría. Sí, sí, se ofreció, que se postuló el propio Spert y que le venía pidiendo plata y que, bueno, que hablaron esto durante la campaña, decidieron postergarlo para cuando la campaña terminara. Y en efecto, dice, el primer pago es en enero del 2020. Pero no lo dejamos pasar así nomás porque, o sea, yo me ofrezco a hacer una auditoría de una empresa de Martín. Una consultoría. Una consultoría de una empresa de Martín. Y Martín decide pagarme algo que no se paga de ninguna manera. Son adelanto de $200.000 por algo que él no necesitaba, bueno, y que yo me ofrecí. Fred Machado incluso dice... Yo lo hago, claro, para hacerte un favor. Claro, dice eso, pero además dice... Pero es poca plata para una persona que... por ahí para una persona que gasta $1.000 por mes es mucho. Sí. Sí, para mí es poca guita, es un cambio. Sí, sí, y de hecho dijo, el acuerdo fue por mucho más. No me acuerdo exactamente cuánto. El valor que circulaba y que algunos colegas estaban dando a conocer era de $1 millón en distintos pagos. Y después dice, bueno, en una de las entrevistas le preguntan, ¿y por qué no le reclamó la plata de vuelta si además no hizo el trabajo? El propio Spert lo reconoce y Machado dice, bueno, justo cuando Spert me vuelve a llamar, yo estaba con el quilombo dice, y la verdad que lo último que pensaba era en hablar con Spert. Y dice que después, ya en 2021, le termina explicando cuál era su situación y ahí viene el famoso de Spert. Me agarré la cabeza como si Spert no supiera nada, ¿no? Martín, no pude hacer el laburo porque me diste $200.000. Pasa, Pablo, estoy medio de un quilombo tremendo. Claro, no te puedo atender ahora. Quédate tranquilo. Cuando vos puedas, no hay problema. No hay apuro. Cuando puedas o si no, no importa. Bueno, ¿por qué te digo todo esto además? Porque me parece que la Corte se apura y se apura el gobierno y lo van a buscar a Machado. Cállenlo. Para mí fue muy sintomático. Estaba dando una entrevista en el momento que llegó la policía, Machado.
incluso salió un cronista de La Nación Más a decir, sí, yo estaba en el momento que llega la policía, estaba hablando con él. A coartar la libertad de prensa. Fred Machado, Sí. una especulación, pero ¿qué buscaba al salir en un montón de entrevistas si el hecho ya estaba consumado? Bueno, yo creo que estaba tirando los últimos cartuchos, de alguna manera. Sus abogados, todo indicaría que ya están tratando de negociar en Estados Unidos, cosa que tiene toda lógica, porque era cantado que esto en las últimas horas, ¿no? Era cantado que esto iba a pasar. En Estados Unidos existe mucho la práctica de hacer acuerdos con la fiscalía, reconocer la culpabilidad por algunos delitos y que te exculpen por otro y de esa manera por otro, claro. Y contar. Bueno, y contar siempre, apuntando para arriba, contar, involucrar personas, que en este caso no sabemos hasta dónde puede llegar. Hacemos un punto acá con la explicación de Irina. Vamos a escuchar a Fred Machado en parte de estas entrevistas que salió a dar medio a discreción hoy por la mañana, seguramente teniendo la misma información que tenía Irina, que se venía la extradición. Per merece haber caído por pelotudo y mentiroso, no por narco. Básicamente. Los narcos en serio, yo creo que todo el mundo sabe dónde están. Y nadie los toca. Acá, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y mantengo mi inocencia hasta el final. ¿Qué preferirá Expert, no? ¿Narco o salame? No lo tenemos muy en claro, veremos qué dice eventualmente. Y hay otro momento en el que también involucra a Lilia Lemoine. Interesante que esté involucrada a Lilia Lemoine, porque Lilia Lemoine fue parte de la vocería del presidente cuando Expert era el enemigo y Lilia Lemoine decía a cuatro vientos que Expert se había quedado con plata narco que le habían aportado a la campaña. Mirá. Había dos pibes jovencitos y estaba esta chica Lilia Lemoine. Entonces, bueno, se empiezan a plantear la estrategia, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Estaba Lilia Lemoine? ¿Estaba Lilia Lemoine? Sí, Ah, mira. Sí, Lilia estaba ahí. La única vez que la conocí. Bueno, muy bizarro todo, ¿viste? Un departamento chiquito. Y estábamos ahí. Y a mí me sientan así en el centro, ¿no? A ver qué opinaba lo que decía Dick. Y este Dick era un viejo, ya un tipo grande, y estaba planificando, me acuerdo, la publicidad. Entonces la publicidad era una chica que representaba a la República que rompía las rejas del Estado. Entonces la ponían en medio de la Lemoine y la Lemoine iba así, abría las rejas y decía: yo estoy acosada por el Estado y las libertades de la avanza las libertades, me está liberando la libertad, una cosa así. En la película de Wes Anderson parecía. Ahí, bueno, habremos estado 2 o 3 horas, el tipo este que hacía la encuesta decía: no, vos ya estás en 10 puntos. Y además lo estaban bolsiqueando como loco, ¿no? ¿Quién es Dick? Dick Morris es un consultor estadounidense, debe ser los más caros del mundo. Que estaba en esa reunión donde estaba Lilia Lemoine, que en la publicidad que le estaban, o en la publicidad electoral que le estaban proponiendo, era la República acosada por el Estado. Entiendo que escuché tantas entrevistas que ya se me mezclan todas, pero entiendo que estaban en la casa de Luis Rosales, que es quien terminó siendo el candidato a vice. Pero lo que, en la fórmula con Expert, ¿no? Lo que cuenta Machado, confirmando de alguna manera algo que veníamos escuchando por estos días, es que lo metían en el armado, o que él formaba parte, que aconsejaba en el armado electoral de José Luis Expert. Entonces, me parece que lo que surge en estas entrevistas que da hoy son datos adicionales, no solamente la confirmación de todos los aportes que hizo, porque además dijo que Expert le pedía guita y que él se dispuso a dársela de distintas maneras y a darle apoyos, pero por ejemplo en el caso de Dick Morris cuenta que le bancó el viaje y el hotel y todo, que lo pagó él, ¿no? Que se hizo cargo Machado. Dick Morris, perdona Medina, como vos decías, primer nivel. Dick Morris fue el asesor de campaña de Bill Clinton, por ejemplo. Después fue de la Rúa acá, pero fue el de Bill Clinton cuando Clinton ganó. Estamos hablando de un cachet caro. Claro. Sí. Ahora, Expert no dejó mentiras sin decir respecto de todo esto, ¿no?
Bueno, está imputado. También lo que queda en evidencia es eso, ¿no? Expert fue haciendo un proceso a lo largo de los últimos días asombroso, porque pasó de decir mi relación con Machado es nula, que hasta lo había puesto en un escrito judicial, hasta, bueno, primero decir, bueno, volé una vez a Viedma. Bueno, sí, y empezar a admitir cosas. Al hablar de que había cobrado los $200.000 por la consultoría. Por la consultoría con Minas del Pueblo. Minas del Pueblo, él dice, sí, me llama Fred Machado, me ofrece. Es una de las empresas que está involucrada en el entramado por el cual está acusado en Estados Unidos Fred Machado. Es una empresa minera radicada en Guatemala, que además no tenía autorización de explotación. Y es una de las que aparece mencionadas de un entramado de empresas en la causa de Texas. El gran problema que tiene Expert, bueno, Expert hoy quedó imputado en una de las causas judiciales, en la causa que tramita en San Isidro, que se abre con la denuncia que hizo Juan Grabois. Hay que decir que quien trae el dato sobre la transferencia de los $200.000 es alguien del equipo de Juan Grabois que ve la causa en Estados Unidos, que encuentra ese dato y a partir de ese dato empiezan a hilvanar otros y que además encuentran cómo se había originado esa causa en Estados Unidos, algo hemos contado, pero tenía que ver justamente con la actividad que desarrolló Fred Machado en Estados Unidos, que era la compra, la comercialización de aviones. Y en un pueblo muy pequeño, donde ni siquiera había aeropuerto, encuentran que había más de 1.000 aviones matriculados justamente por una o varias empresas vinculadas con Fred Machado. Estos aviones, además, algunos de los vuelos fueron interceptados en otros países con cargamentos de cocaína. Entonces, por eso, y había un mapa de vuelos donde había paradas en México, en Colombia y en Guatemala. Volvían por México y la droga entraba a Estados Unidos, según lo que dice la causa. Y algunos de estos vuelos justamente se le atribuyen a Machado haber incluso falseado registros para que no quedara rastro de que era lo que llevaban verdaderamente. Tráfico de cocaína, estafa y lavado de dinero. El problema que tiene Expert al haber recibido dinero de Machado es que es Expert quien queda imputado por lavado, ¿no?, de dinero de origen del narcotráfico. Esto en la causa que tramita en San Isidro, que ahora quedó bajo secreto sumario con una imputación del fiscal Domínguez, Fernando Domínguez. Y hay otra causa, la verdad es que no podemos dejar de mencionar la parsimonia del Poder Judicial, de la Corte por un lado. Lo de la Corte es brutal, porque realmente han... le han dado cobertura a Machado desde el año 2022. Con muy poca vergüenza, ¿no? Sí, en el tiempo totalmente descarado. Y por otro lado, la verdad es que hay que decir que desde 2021 estaba abierta en el juzgado de Martínez de Giorgi una causa donde ya se mencionaban los vuelos, la camioneta que le habían prestado a Expert, la posibilidad de que le hubieran dado dinero. El informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que menciona los 36 vuelos donde fue Expert y los 5 que compartió con Machado, es del año 2021. Y así fue candidato. Así fue candidato. El Ministerio de Seguridad tiene que haber conocido esto. Claro. Y estaba en la causa judicial, como les estoy diciendo. Iri, respecto de Villaverde y el vínculo que tienen ahí en Río Negro con esta otra diputada y el primo de Machado, ¿qué hay de eso? El primo de Machado es el propietario de la camioneta que usaba Expert, la Gran Cherokee, esa que Expert había decidido que recibió un piedrazo, pero todo indica que fue un balazo. Una camioneta blindada. Sicarelli es esta persona, el primo de Machado, que está en pareja con Lorena Villaverde, con la diputada que en su momento, no me acuerdo exactamente la fecha, fue detenida también acusada en una causa por narcotráfico. Bien. Todo ese trabajo que mencionaba de Grabois es el que Antonio Laje caracterizó como un muy buen trabajo, ¿no?, de Juan Grabois.
en uno de los momentos también muy emblemáticos de toda esta historia. A todo esto pasó Cositorto, ¿no? El responsable Esquema Ponzi dice, che, esto es un montón. Vi Lucy entré y dijo, si es por financiar la política, a mí también me vinieron a manguear, mira. Te pregunto, ¿a vos te pidieron apoyo económico para Santilli? Claro, en realidad por medio de Gabriel me llevan a ver a Martiniano Molina, me invitan a comer. Bueno, ahí había varios, en un evento en Quilmes, si mal no recuerdo, estaba Larreta, Ritondo, Santilli, incluso estaba Federico Pinedo, creo que es. Sí. Pelo medio tordillo blanco, y bueno, y Martiniano Molina, que es el que me comenta que lamentablemente venían perdiendo votos en las elecciones porque les robaban las boletas, que no tenían fiscales y que necesitaban un aporte económico para eso, ¿no? Esto debía ser, Leonardo, entre las PASO y las generales. Claro, exactamente, entre las PASO y las generales, porque dicen que si no podían perder. Me comentan que el presupuesto era como de 13 millones de pesos. Yo estaba comiendo en lo de Martiniano, creo que era la casa de los padres. Y bueno, te estoy contando todo, ¿no? Y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa, Martiniano, yo te aporto el 50%, el otro 50% buscalo por otro lado, porque ustedes no son gente que no tienen fondos. Y bueno, después pasaron por la empresa, y como Gabriel estaba metido con ellos, que una vez me habían pedido también algo para juguetes Día al Niño, creo que fue en agosto, y bueno, los apoyé porque yo quería obviamente un cambio para la Argentina, ¿no? Como también apoyé un poquito a la gente de Milei, sí. Sí, lo has dicho eso. Cuando yo abrí el partido mío, ¿no? Sí, el partido político mío. Sí, lo has dicho, lo de Milei. Leonardo, ¿y cuánto fue el aporte? Mira, obviamente vamos a traerlo a pesos argentinos, eran 13 millones, un dólar de 200, son 65.000, yo le di la mitad, 32.500 dólares, que fue lo que le entregué en efectivo. Me acuerdo que vino Gaby con otro muchacho de barbita. Todo normal, gente piola, después si ellos lo registraron o no. Estaba mirando su condena a Cositorto la escena y dijo, no, pero si es por aportar, yo también aporté. Espera, ¿no? aclaremos una cosa. Sí. Cositorto está hablando desde la unidad penal número 6 de Goya en Corrientes, donde está preso. ¿Quién fue abogado de Cositorto? Ay, Irina. ¿Quién fue abogado de Cositorto? El mismo que de Machado y el mismo que de Javier Milei. Francisco Neto. Pausa, suficiente hasta acá. Pausa y estamos. Tenemos mucho QR todavía, dale. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? No fue Grabois. Fue el diario Perfil quien publicó primero el documento probando que Spert recibió $200.000 del juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. El domingo 28 de septiembre, Spert no era tema de tapa de ningún diario, excepto de Perfil. Una vez más, no fue un político, fue el periodismo. El periodismo que hace Perfil todos los días. Una vez más, la noticia que conmocionó al poder estuvo primero en Perfil. Perfil, un diario creíble en un país increíble. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Viajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane.
nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Hay que ser muy miserable para sentir orgullo de un gobierno que ha elegido como sus enemigos y su variable de ajuste a lo más vulnerable de la sociedad. Ustedes no son el partido de la libertad, son el partido de la injusticia social. Pero la sociedad argentina no es eso. El pueblo argentino es un pueblo solidario. El pueblo argentino es un pueblo que sabe sentir y empatizar con el sufrimiento y el dolor de los otros. El pueblo argentino está con los jubilados, está con los discapacitados, está con el Garrahan, está con las universidades públicas. La libertad siempre la llevarás dentro de tu corazón. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, lista 503. Arriba que llegan tarde. ¡Ey! ¿Aburrido de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Para que no ganen los mismos de siempre, hay que cambiar. Vamos por aumento de salario y reducción de la jornada laboral. Vota Comunistas. Ariel Elger, senador. Partido Comunista. Lista 314. Sueldos que lleguen a fin de mes. Hay otra manera. Hay otra manera. Sin desfinanciar la universidad pública. Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Mi amada Buenos Aires, escuchen a Hernán, escuchen a Marcela, escúchenlos. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Soy Marcela Campagnoli y en el Congreso te demostré que se puede trabajar con seriedad y respeto. No se den por perdidos. Voten con conciencia moral. Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Para renovar a la izquierda. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso. Diputados por Cava. Lista 350. Somos partidarios del rumbo, no del gobierno. Votá liberalismo, votá UCD. Lista 20, Unión del Centro Democrático de Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Portas Dalmau, Marcelo Eduardo. Barrera Echavarría María. Segmento QR Monitor, dice Martín Granowski. ¿Por dónde vamos? Hoy en la mañana estuve en la presentación de un monitor político, económico, etcétera, etcétera, de Q Social. Dirige Rafael Prieto y tomé, son 100 y pico de páginas. Sí. Yo tomé algo que me pareció novedoso, que es Panorama Político Digital Argentino. Tomé la parte digital. Ellos hicieron un estudio sobre qué pasa en las redes en el último tiempo, en septiembre del 2025. Bien. Es decir, ahora. Muy reciente. Muy, muy reciente. Tenemos plaquitas por allá. Ahí está. Ahí está. Agenda mediática. Temas principales por cantidad de publicaciones en redes. Estoy hablando de esto, ¿no? Sí. En redes. Fíjense los temas, porque los temas hablan del interés y del nivel de conocimiento. Primer tema, elecciones en la provincia de Buenos Aires. Este es de lo que más se habla. De lo que más se habla en redes. Segundo, política nacional. Tercero, economía. Cuarto, corrupción, coimas. Quinto, universidades. Es decir que todos los temas que tratamos, esto es QR, todos los temas que tratamos acá. Sí, uno hubiera pensado septiembre, sí, quizá un poquito más alto tema corrupción, ¿no? Sí, coimas, yo también pensaba eso. Pero bueno, acá es de lo que se habla, pero digo, son altos. Bien. La cantidad de publicaciones. Otra placa más tenemos de esto. Los temas, y ahí va lo que ustedes decían, los temas que generaron más acciones. ¿Qué es más acciones? Más respuestas, más likes, más me gusta, más discusiones, etcétera, etcétera. Entiendo. Y ahí está lo que Irina y Pablo decían recién. Escándalo coimas. Primero,
Y está el número, ¿eh? Ojo, cantidad de publicaciones, estamos en 125.000. Escándalo Coimas. Resultados electorales viene después, es decir, interés por las elecciones y discusión por eso, digo. Sí. Críticas a Milei, debate universitario, economía, inflación. Esto, insisto, es en redes, porque si se hacen encuestas, el primer tema hoy, en cualquier encuesta, es economía, inflación. Claro. Es así. Estamos hablando de redes, que no es lo mismo que lo que se hace preguntando en encuestas. ¿Es septiembre esto? Esto es septiembre, sí, señor. Claro, está mirando el resultado electoral de la elección de septiembre. De septiembre de la provincia, exactamente. Y el escándalo de las coimas. Exactamente. Antes que... Y, claro, y agarrás muy sobre el final claro. el tema expert, digamos. Claro, por eso es. Sí, tal cual, es así. Bien, ¿qué más? Cambiamos de placa entonces. Sentimientos por tema. Sentimientos, insisto, esto es en las redes. Resultado electoral, sentimiento positivo, me interesa, me gusta, participo, etcétera, etcétera, es mayor, es el anaranjado a la izquierda, ¿no es cierto? Es mayor que el negativo, que es el azul. Políticas universitarias, lo mismo. En gestión económica es al revés, porque es la crítica a la gestión económica. Y escándalo de corrupción es lo mismo, es la bronca ante la aparición de escándalos de corrupción. Sí. Digo, está clarito, gestión económica y escándalo de corrupción, lo que hay en ese sentido es no me gusta lo que veo, básicamente, predomina eso. Claro, pero la predominancia en las dos es lo contrario a Milei, digamos. Claro, es decir, que no manejaron las redes. Exacto. Eso podría decir, porque si no manejan... En la corrupción o en lo económico te ganaron los que eran críticos. Y en lo positivo también te ganaron digamos, en el resultado electoral te ganaron los que tenían una mirada positiva. En las redes perdiste. Claro. Acá hay otra placa más y después vamos a algo que es exactamente lo que vos estás diciendo, Hernán. Esto es, la grieta en las redes sociales hicieron un índice de polaridad o polarización por referente político. Esto es, máxima polarización Javier Milei, Cristina Fernández. Esto no quiere decir ni a favor ni en contra. Esto quiere decir quienes produjeron mayor nivel de enfrentamiento. Sí, en redes estamos diciendo. Que no hay posiciones intermedias, digamos, exacto, ¿no? Como en decía, redes. la primera referencia. En redes. De máximo a mínimo. Lo digo rápido porque ahí lo tienen. 94% Milei, 89% Cristina Fernández Kirchner, 85% Juan Grabois, 72% Patricia Bullrich, 64% Massa, 43% Adorni, 32% Axel Kicillof. Yo me fijé, digo, ¿por qué Kicillof 32? Dice, polarización baja, esto lo dicen ellos, Q-Social, con amplio predominio de comentarios positivos y militantes. Es decir, también tiene que ver con menos nivel de discusión cuando es polarización mirá el de Massa, baja. 64%, polarización moderada con presencia importante de humor e ironía. Y Adorni 43%, me llamaba la atención lo que decía también, si lo podemos, no sé si lo tenemos de vuelta. Acá lo tengo, yo te lo leo, si querés. Adorni es polarización baja moderada con predominio de apoyo y pocas críticas directas. Debe ser de este momento que perdió cierta centralidad Adorni, ¿no? Claro. Me Tiene más imagino. Bullrich, si ves Bullrich es polarización moderada alta, con base de apoyo sólida, pero también críticas significativas. Es septiembre. ¿Eh? Es el Adorni en septiembre. Claro, es el Adorni de septiembre, la versión de septiembre. De septiembre, claro, totalmente. Es muy bueno lo de críticas significativas de Bullrich, me hace acordar a caricias Caricia, sí, iba a decir lo mismo. Iba a decir lo exactamente. mismo. Y acá está, en la última placa, y con A esto ver. cerramos esta partecita, lo que decía Hernán exactamente, que es qué pasa con las redes sociales de Milei. Acá está lo que vos decías, Hernán. Compara, es una comparación entre los primeros 3 meses de gobierno y los últimos 3 meses de gobierno. Sí. Y ahí tenés, fíjate, mirá, miren, lo primero es Instagram. El azul son los primeros 3 meses. El anaranjado son los últimos 3 meses. Se derrumbó Milei en las redes, es lo que vos decías, Claramente. Hernán, exactamente. Ahí tenés lo que vos decías graficado. Se derrumba en Instagram, En todas, claramente, alrededor, en todas. En Facebook, en TikTok y en X. Y después hay otra última placa. Sí, lo cual, me queda un cachito acá, lo cual dice bastante de lo que está pasando en redes y esas famosas calles digitales que para mí eran más importantes que las plazas llenas. Exacto. Insisto que la imagen de que hoy queda como un megáfono hablando a donde, Sí, a donde va, sí, me claro, parece muy totalmente, fuerte. por supuesto. Pero además, ¿qué está pasando con la Fuerza del Cielo? Que era su tropa en ese lugar.
¿Tiene que ver con lo que está pasando en la conversación pública y cómo se expresa en redes? ¿O tiene que ver con una baja intensidad militante de un sector que también fue muy castigado por el propio gobierno en las decisiones? Si yo ¿no? tuviera que contestarte, porque aquí no está en el estudio y yo no lo pregunté tampoco, la pregunta es buena, yo contestaría más lo primero que lo segundo, pero no descartaría en parte de lo segundo. Bien. Yo te diría, perdió la agenda. Sí, perdió la agenda. Sí, y eso se vio reflejado en las redes. Tal cual. Vos hablabas de la conversación pública y me parece que lo que revelan las redes es quién la está dominando. Claro. Bien, bueno, hay una última. Digo, no es que todo el mundo mire redes, pero las redes totalmente. Después rebotan en todos los medios, ¿no? Tal cual. Y la última es acciones promedio por publicación y lo mismo, ahí tenemos una enorme diferencia. Azul, primero 3 meses de gobierno, anaranjado, los últimos 3 meses de gobierno. Estamos hablando de casi un poco menos de 2 años. Es impactante el derrumbe. El derrumbe es monstruoso, porque además es lo que... no quieren tuitear, No quieren tuitear. Claro, no quieren tuitear. Digo, eso pensando en los militantes. Ahora, si uno piensa en votantes, etcétera, también abandonaron la... Claro. Digo, no en los trolls. La participación. La participación. Sí. Digo, es el propio gobierno, como coincido con Hernán, no maneja la agenda claramente. Y cuando hay agenda, empieza, hace mucho que no están a la ofensiva en ningún tema. Sí. Yo creo que desde las LEFI, ¿no? Me parece, esto ya es mayo. Sí, es interesante. El tema de la LEFI para acá, julio y pensemos en la centralidad que tuvo el gobierno en la mayor parte de su mandato. Y era además apabullante, no era no era más o menos una participación, era apabullante, era la ofensiva permanente, yo redoblo la apuesta, vos me decís ahí, yo te lo multiplico por 3 y te grito. Bueno, ¿qué les queda después del Movistar Arena, no? Porque es como... Claro, recuperar un poco el impacto, no sé, porque a mí igual me cuesta tanto entender lo del Movistar Arena, pero es a falta de redes eso, porque estaba todo el mundo hablando del... Sí, pero yo estoy seguro que la conversación en redes del Movistar Arena seguramente va a salir el tema próximamente, quizá nuestros amigos de ADOC o quizá también está este monitor, pero apostaría... No, pero no sé si tanto en redes, o sea, pero es algo que tuvo impacto visual en la... Bueno, claro. Ahí la seguimos. Breve pausa, todavía hay más QR, dale. Contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Arriba que llegan tarde. ¡Ey!
¿Aburrido de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Y nos dicen también, por último, que esto es para darle libertad a los argentinos. Nosotros no queremos la libertad de morirse de hambre. Nosotros no queremos la libertad de que el más fuerte pueda aprovecharse y sea libre para explotar al más débil. Para nosotros la libertad es que te sobre sueldo a fin de mes. Esa libertad queremos, la del tipo que puede elegir a dónde se va de vacaciones libremente, a qué restaurante va, poder ir al cine, poder pagarle la educación a sus hijos. Esa es la libertad y eso se logra con salario. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, lista 503. En octubre, votemos para frenar la violencia. Esteban Paulón, candidato a senador nacional por Cava, lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud. Mi amada Buenos Aires, escuchen a Hernán, escuchen a Marcela, escúchenlos. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Soy Marcela Campagnoli y en el Congreso te demostré que se puede trabajar con seriedad y respeto. No se den por perdidos. Voten con conciencia moral. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. A los timberos amigos de Toto, mala leche. Se les acaba la vaca atada. Con el 1% de lo que se llevan, vos vas a viajar más barato al trabajo y las pymes van a pagar menos cargas. Daniel Lipovetsky, diputado nacional, lista 8, Partido Federal. ¡Ay, Lipovetsky! Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá Chino, qué alegría estar Dame un abrazo. Dame un abrazo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Casi que es una obviedad que en el escroleo de esta noche, para cerrar QR, aparezcan referencias a lo que ayer ocurrió en el Movistar Arena. Esto que vamos a ver en decenas de versiones, creo que es lo que más se viralizó. Miren. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Hay que explicar a una generación que es alta, ¿no? Porque era alta, eso es cierto. Pero es una genialidad. Y tiene varias versiones, ¿no? Banda completa, además. Es una genialidad. ¿Por qué fue eso? ¿Dos? Y finales de los 80. Finales de los 80, sí. principios de los 90. Sí, sí. No se me con eso. Bueno, ¿tenemos algo más? Sí, por supuesto que tenemos algo más, miren. El Club Deportivo Español comunicó que desvinculó a Fernando Mesina, abogado de la institución, tras participar como músico de la banda presidencial durante la presentación de Javier Milei en el Movistar Arena. No nos representa ideológicamente. Y ahí aparece, lo ven ustedes, ¿no? Como la remera del Deportivo Español, sí, derecha. Sí.
a la derecha de su pantalla, remera roja. No sé cómo le permitieron entrar una remera roja, solo porque era el Deportivo Español, eventualmente. La verdad. Bueno, aparecen algunos clubes de fútbol manifestándose muy abiertamente sobre el tema. Sacachispas lleva la delantera y además la creatividad me parece que primero en la tabla de posiciones. Acá hay un elemento, ¿no? Sí, porque alguien piensa distinto dentro de un club lo podés correr. Es el abogado del club, tampoco es que es parte de la comisión directiva, pero puede llegar a haber un pero. Sin embargo, ahí me parece que lo que muestra es que a un montón de sectores de la población le pareció un montón todo lo que pasó ayer. Es que me parece que el problema acá es que el presidente de la nación, que está llevando este país a la miseria, está haciendo ese espectáculo dantesco a la vista de todo el mundo. No hay mucho más no hay otro matiz, ¿no? Entonces, no hay como... Claro, y sí, es una diferencia ideológica. Sí, no hay como mucha lectura posible alternativa sobre lo que pasó. Está bien, pero puede ser un club de fútbol o puede ser cualquiera, ¿entendés? No sé, a mí me parece recontraválido, pero porque lo que se ve es eso. Además de que no entendió al rock nacional. Bueno, hay una... No entendió nada. Hay una, sí, no se sabe y si lo que termina está faltando cantando. el respeto, ¿no? Porque me parece que lo que pasa es eso. Sí, hay un conjunto de críticas de una enorme cantidad de artistas que dicen, che, hay un bastardeo a nuestra cultura popular. Muy fuerte en el sentido de lo que pasó ayer en ese estadio. Y tenemos uno más. A ver. Aguante el fotoperiodismo, dice Nacho Girón. Mientras Milei estaba en el escenario, algunas caritas, ¿no? Ahí estaba Santilli. ¿Sturzenegger le gusta o no le gusta lo que está viendo? Está tratando de comprender. ¿No? Parece. No está se sabe. Tratando de entender. La foto parece que tiene doble oreja. Sí, porque hay otra persona por detrás, ¿no? Y la cara de... Y lo de Scioli. Ahí aparece un ojito de Patricia Bullrich. Ah, sí. Ahí está. Pero lo de Scioli también, ¿no? Se ve en esta imagen. ¿Qué estará pensando Daniel Scioli? No sé si nos interesa mucho a esta altura de las circunstancias. Sobre los carpinchos, ¿no? Le fallaron en contra a la castración de los carpinchos o eventualmente a trasladarlos hacia otro lugar. No, el hábitat, la tierra para los que lo trabajan, le dijeron del Poder Judicial, y los carpinchos se quedan en Nordelta. Scioli está pensando hacer una gira con la banda para reactivar el turismo. Lo dudo bastante. Pero quizá... Vos dudás que eso reactive, yo también. Bueno, nos estamos despidiendo. Mañana nos reencontramos. ¿Cuál será nuestra agenda de mañana, la agenda de la Argentina mañana? ¿Quién será el protagonista o la protagonista? No lo sabemos. Esto es un gran misterio.